En el vasto mundo de One Piece, los piratas no son lo que parecen. Mientras que algunos buscan la libertad, otros son presentados como tiranos. Pero, ¿qué tanto podemos confiar en la versión de la historia que nos da el gobierno mundial? Hoy vamos a analizar si Rox D. Shebeck, un nombre que inspira terror y admiración, realmente fue un villano o simplemente alguien que amenazaba el orden establecido. Primero, repasemos lo que sabemos de él. Rox D. Shebeck, líder de la temida tripulación de los piratas Rox, es descrito como un hombre ambicioso que deseaba derrocar al gobierno mundial y convertirse en el rey del mundo. Y gran parte de lo que sabemos proviene de fuentes oficiales del gobierno mundial. Las mismas personas que tienen mucho que ganar controlando la narrativa. El gobierno mundial tiene una historia bien documentada de manipular la verdad. Han borrado siglos de historia, como el siglo vacío, y hasta hoy esconden información crucial sobre la creación del sistema actual. ¿Por qué no harían lo mismo con los enemigos más grandes que enfrentaron? Si el gobierno mundial está dispuesto a ocultar eventos históricos completos, ¿qué los detendría de cambiar la verdad sobre un pirata tan poderoso como Shebeck? Uno de los detalles más importantes que tenemos sobre Shebeck es su derrota en la famosa batalla de God Valley, donde Gold D. Roger y Monkey D. Garp, dos figuras legendarias, se unieron para derrotarlo. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si Roger, un hombre que defendía la libertad por encima de todo, ayudó a derrotar a Shebeck, ¿significa que Rox era verdaderamente malvado? ¿O simplemente era una amenaza para el sistema que Roger no compartía? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si miramos a Roger y Shebeck, ambos tienen similitudes importantes. Ambos eran hombres poderosos que desafiaban al gobierno mundial. Ambos lideraban tripulaciones piratas formidables, y ambos dejaron un legado que aún resuena décadas después de sus muertes. Roger, aunque era un pirata, es recordado como un rey pirata, casi mítico, alguien que alcanzó el pináculo de la libertad. Shebeck, por otro lado, es visto como un hombre ambicioso que solo buscaba el caos y el poder. Pero, ¿qué pasaría si las verdaderas motivaciones de Shebeck fueran diferentes? ¿Qué tal si, al igual que Roger y Luffy, su objetivo no era simplemente poder por el poder, sino la libertad de los yugos del gobierno mundial? Para entender mejor esto, podemos mirar a otros personajes que también se oponen al gobierno mundial. Tomemos a Luffy como ejemplo. Desde el principio se nos muestra a Luffy como un pirata que busca el One Piece para convertirse en el rey de los piratas, pero en realidad ese no es su verdadero sueño. Simplemente quiere ser el hombre más libre del mundo. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno mundial, Luffy es una amenaza, un peligro para el sistema que ha mantenido durante siglos. Este patrón se repite con otros personajes como Dragon, el líder de los revolucionarios. Dragon es considerado el hombre más peligroso del mundo, pero para aquellos que lo apoyan es un símbolo de la esperanza, alguien que lucha por derrocar la tiranía del gobierno mundial. Podría ser que Shebeck también compartiera estos ideales, pero su historia fue distorsionada para convertirlo en un monstruo. Ahora, pensemos en esto. Si Rox D. Shebeck tenía el objetivo de derrocar al gobierno mundial, podríamos compararlo con personajes como Dragon, quien también tiene como misión principal desmantelar el sistema corrupto del gobierno mundial. Sin embargo, Dragon es retratado como un revolucionario que lucha por la libertad, mientras que Shebeck es retratado como un villano. El gobierno mundial es claramente corrupto. Son una élite intocable que oprime al mundo desde las sombras. Entonces, si Shebeck quería acabar con su poder, ¿por qué sería automáticamente visto como el malo de la historia? Debemos recordar que la historia la escriben los ganadores. En el caso de God Valley, el gobierno mundial salió ganando, con la ayuda de Roger y Garp. La batalla de God Valley es un evento clave. Aquí Roger y Garp se unieron para derrotar a Shebeck. Pero, ¿qué motivó a Roger a participar en esta lucha? Si miramos de cerca a Roger, él no era un hombre que buscaba la justicia, sino la libertad y la aventura. Quizás lo que realmente motivó a Roger fue la oportunidad de enfrentarse a un oponente formidable, un rival que pondría a prueba sus habilidades al máximo. Después de todo, Roger y Luffy comparten el deseo de vivir aventuras épicas, y enfrentarse a Shebeck pudo haber sido una oportunidad que no podía dejar pasar. Esto nos recuerda cómo Luffy se enfrenta a enemigos formidables, no porque sean malvados. Por ejemplo, cuando Luffy lucha contra Crocodile o Doflamingo, lo hace no solo porque son villanos, sino porque representan un obstáculo para la libertad. En el caso de Roger, tal vez Shebeck era visto como un obstáculo similar, aunque la historia que conocemos no nos da todos los detalles. También es importante considerar la naturaleza de la tripulación de Shebeck. Los piratas Rox incluían a personajes como Kaido, Big Mom y Shirohige, quienes luego se convirtieron en emperadores del mar.
Este detalle podría hacer que Shebek parezca aún más aterrador, pero también nos muestra que era lo suficientemente carismático y poderoso como para unir a algunos de los piratas más temidos del mundo. Esto sugiere que al igual que Luffy, Shebek tenía una capacidad única para reunir a los más fuertes bajo su bandera. Sin embargo, la historia que nos han contado solo enfatiza la ambición y el caos de su liderazgo. ¿Rox D. Shebek era realmente un villano o simplemente alguien que amenazaba el orden establecido de manera más directa que Roger o Luffy? Es probable que nunca sepamos la verdad, pero si algo hemos aprendido en One Piece es que la historia la escriben los ganadores y el gobierno mundial, siendo los vencedores, puede haber distorsionado los hechos. Tal vez Shebek solo quería lo que muchos otros personajes han deseado: libertad, poder para cambiar el mundo y un futuro sin las sombras de los Tenryubitos. Después de todo, como dice el dicho, el lobo siempre será el villano si Caperucita es quien cuenta la historia. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco muchísimo. Revienta ese botón de like y suscríbete para más videos de este estilo. Por mi parte sería todo. Soy el Yuka y nos vemos en un próximo video. Adiós.